La historia empieza con una puerta. No una metáfora, una puerta literal. La del trastero comunitario del garaje. Era viernes por la noche, sobre las 11 y poco. Yo había bajado a por una caja con adornos navideños porque mi hijo pequeño había insistido en que este año quería poner el árbol antes de tiempo. Todo normal, todo tranquilo. Me puse las zapatillas, bajé con la llave del trastero y entré. No estaba oscuro. Había luz. Y lo raro no fue eso. Lo raro fue el murmullo. Voces bajas. Una risa. Avancé un poco y entonces la vi. Laura. Mi mujer. Mi esposa de 9 años. La madre de mi hijo. Estaba con otro tío. No te voy a dar detalles escabrosos, no hace falta. Solo te diré que no estaban arreglando ninguna caja. Los dos se quedaron congelados cuando me vieron. Yo también. Nadie dijo nada. Ni una palabra. Cerré la puerta. Volví a subir a casa. Esa fue la última vez que Laura me miró sin miedo. Ahora te voy a contar cómo llegamos a ese momento. Porque hasta entonces creía que todo iba bien. O al menos, no tan mal. Y lo peor no fue pillarla. Lo peor fue lo que vino después, el silencio, las excusas, la ira contenida. Y lo que decidí hacer con todo eso. No volví a bajar al trastero esa noche. Ni esa semana. Me encerré en el baño, me lavé la cara sin mirarme al espejo y después fui a acostar al niño como si no hubiera pasado nada. Me pidió que le leyera un cuento, uno de esos que ya me sé de memoria, y lo hice con una voz que no parecía mía. Cuando salió dormido, bajé la persiana de su cuarto, la cerré con esa maldita cadena que siempre se atasca, y me quedé parado un momento ahí, en la puerta, escuchando su respiración tranquila, preguntándome cómo demonios iba a explicar todo esto sin joderle la vida. Después me fui a la cocina, me serví una copa de vino y esperé. Esperé a que Laura subiera. Esperé a que dijera algo. Esperé a que actuara como si no hubiera pasado nada, como si fuera posible tragarse esa escena con el mismo trago con el que uno se bebe un mal vino en Navidad. Subió al rato. Tardó casi una hora. Se duchó antes de entrar. Cuando la escuché entrar, me di cuenta de que tenía el corazón acelerado como si hubiera corrido. No por miedo, sino por rabia. Una rabia que venía muy calmada, pero con esa calma de cuando te quemas por dentro sin hacer ruido. Abrió la puerta de la cocina como si nada. Yo seguía sentado, mirando el cristal medio vacío. No me miró. Fue directamente al frigorífico, sacó una botella de agua y se sirvió un vaso. Lo bebió entero sin decir una palabra. Me miró de reojo. No dijo ni una sola palabra. Me preguntó con la mirada si íbamos a hablar o no y decidí que no. Esa noche no. Esa noche no iba a darle el gusto de llorar, ni de gritarle, ni de pedirle explicaciones. Me levanté y me fui al salón. Puse la tele sin volumen y fingí estar viendo un programa que no me importaba. Al rato, ella se fue a la habitación. Cerró la puerta con ese clic suave que sonaba más fuerte que un portazo. Durante los 3 días siguientes me limité a fingir. Me levanté temprano como siempre, hice el desayuno del niño, lo llevé al cole, volví al trabajo y me mantuve ocupado en cualquier cosa que me evitara pensar demasiado. Me convertí en una especie de robot funcional que solo respondía lo justo. Cuando hablaba con Laura, lo hacía con frases cortas, sin contacto visual, como si estuviera hablando con una vecina que me cae regular. Ella lo notó, claro. Lo notó desde el primer minuto. Intentó sacar conversación un par de veces, preguntó si todo estaba bien, dijo que me notaba raro, que si estaba estresado con el trabajo. Le respondí con monosílabos o directamente con un sí, puede ser. Ella sabía. Yo sabía.
Y los dos fingíamos que no sabíamos nada. Un teatro silencioso que se alargó más de lo que habría querido. Hasta que llegó el miércoles. Mi día libre. Ella tenía turno hasta las 6. Después del colegio, llevé al crío a casa de mi hermana, que vive en Alcobendas, y le dije que me iba a quedar en casa descansando, que estaba cansado y que quería dormir una siesta. Era mentira, claro. Esperé hasta las 5, salí de casa con calma, tomé el coche y me fui al aparcamiento subterráneo. Me quedé dentro con el motor apagado. A las 6:20, la vi entrar por la rampa. Venía sola. Aparcó a unos 4 coches del mío. Me escondí como un crío que no quiere que le pillen espiando. No bajó a por cajas. No fue al trastero. Subió directamente. Me quedé ahí 10 minutos más, sintiéndome imbécil. Dudé de mí mismo, de si la había malinterpretado todo. Dudé de lo que vi, dudé si el tipo aquel era un ex, un amigo, alguien que solo vino a decirle algo. Dudé de todo, hasta que subí y me encontré la puerta del trastero cerrada con llave. La misma llave que ella siempre deja colgada en la entrada de casa. No estaba ahí. Esa noche tampoco quise hablar. El viernes pasó algo que rompió esa calma falsa. Estábamos cenando los tres, Laura, Iván y yo, como si fuéramos una familia feliz. Macarrones al horno, el niño hablando de los dibujos que había visto, yo bebiendo agua con gas porque no me apetecía nada más. En un momento dado, se me escapó una frase sin pensar. Dije, hoy vi a Raúl, el vecino del tercero, en el garaje. Dice que últimamente se escuchan ruidos raros en los trasteros por la noche. Laura se quedó quieta un segundo, con el tenedor en el aire. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que yo supiera que la había tocado. Después sonrió, un gesto que intentó ser relajado, y dijo, ¿ruidos? ¡Qué raro! Igual hay algún gato por ahí, como siempre. Y cambió de tema. Pero la tensión ya se había colado en el salón como un olor fuerte. Esa noche, cuando el niño se durmió, Laura vino al salón, se sentó a mi lado en el sofá y dijo sin rodeos, ¿podemos hablar? Le dije que sí, sin mirarla. Se quedó callada unos segundos, respiró hondo, y soltó, sé que estás raro conmigo desde hace días. No sé qué te pasa, pero lo noto. Si tienes algo que decirme, dímelo ya. Ahí no pude más. Me giré hacia ella y le dije, ¿quién es el tío del trastero? Se quedó en blanco. Pura parálisis. Su reacción fue de todo menos sorpresa. Sabía exactamente de qué le estaba hablando. No preguntó qué día, ni hizo el típico de qué hablas, ni se rió como si fuera una locura. No. Se quedó callada. Después bajó la mirada y dijo, no sé cómo explicarlo. Esa frase me terminó de encender. Me levanté. No grité, no le pegué a nada, no hice un escándalo. Solo le dije, pues empieza, porque te juro que si no lo dices tú, lo digo yo en el colegio, delante de nuestro hijo. Fue cruel, lo sé, pero en ese momento me dio igual. Quería que sintiera, al menos por un segundo, la angustia que yo llevaba tragando durante días. Laura se puso a llorar. No esos llantos teatrales de película, no. Lloró de verdad, con los ojos apretados y los hombros temblando. Intentó hablar entre lágrimas, pero no se le entendía. Le dije que se calmara, que no me servía verla llorar si no era capaz de decir la verdad. Al final, cuando pudo hablar, dijo, no es nada serio, Marcos. Fue una estupidez. Alguien que conocí hace tiempo, y un día nos vimos y, no sé por qué pasó. Me sentí vacía, no sé. Fue una vez. Le pregunté si fue una vez en el trastero o una vez en total. No contestó. Le volví a preguntar. Y entonces dijo, un par de veces.
Le pregunté si era alguien que conocía. Dijo que no. Mentía, estoy seguro. Le pregunté si había terminado. Dijo que sí. También mentía. Le pregunté si me quería. No respondió. Me miró. Bajó la vista. Se quedó callada. Ahí lo supe todo. Supe que esto no era un error, ni una crisis, ni un momento de debilidad. Supe que esa mujer con la que dormía cada noche hacía tiempo que ya no era mía. Y no me refiero a posesión, no como objeto, sino como persona que decide estar contigo, que apuesta por ti, que te elige cada día. Ella ya no lo hacía. Y lo peor no era eso. Lo peor era que ni siquiera parecía arrepentida. Parecía asustada. Asustada por lo que vendría, no por lo que había hecho. Esa noche dormí en el sofá. No por orgullo, ni por castigo, sino porque no podía soportar la idea de compartir cama con alguien que ya no era parte de mi vida, aunque aún viviera en mi casa. Durante los días siguientes todo en casa se volvió tenso hasta un punto difícil de explicar sin entrar en detalles incómodos que preferiría ahorrarme, pero que aún así forman parte del desastre que se fue acumulando. Yo seguía durmiendo en el sofá porque no soportaba la idea de acostarme con alguien que me miraba como si yo fuera el problema y no la persona a la que había traicionado. Cada mañana me despertaba con la espalda hecha polvo, escuchaba a Laura moviéndose por el pasillo con pasos suaves que parecían calculados para evitar que yo saliera y empezara una conversación, y después se iba al trabajo con un adiós frío que no tenía nada que ver con los saludos cansados pero sinceros de antes. Yo me quedaba preparando el desayuno para Iván, que preguntaba por qué mamá y yo no hablábamos mucho, y yo respondía que estábamos cansados del trabajo, intentando mantener la estabilidad que podía para él aunque a mí me ardiera por dentro la necesidad de una explicación real. El sábado por la tarde decidí que ya no podía seguir evitando la confrontación. Había intentado mantener la calma durante días, esperando que Laura viniera con la verdad completa por su propio pie, pero estaba claro que no lo haría. No porque no pudiera, sino porque no quería. No le interesaba enfrentarse al daño que había causado ni asumir la responsabilidad de lo que yo había visto con mis propios ojos. Por eso, cuando Iván se fue a jugar a casa de un amigo del colegio, la esperé sentado en la mesa del salón, sin tele, sin móvil, sin distracciones. Cuando entró por la puerta y me vio ahí sentado, su gesto cambió al instante, como si supiera que la conversación que llevaba esquivando desde hacía días ya no pudiera posponerse. Se quedó parada frente al perchero, con el bolso en la mano, y dijo con un tono que intentaba sonar tranquilo pero que tenía una tensión evidente que ya no se podía ocultar. ¿Qué pasa? Yo le dije que se sentara. No era una orden en tono agresivo, sino una petición firme. Lo hizo, pero sin dejar el bolso, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Le dije que necesitaba que me contara toda la verdad, no una versión recortada, no un resumen cómodo, no un intento de tranquilizarme con palabras vacías. Le dije que quería todo, desde cuándo, quién era, cuántas veces habían quedado, si había pasado solo en el trastero o también fuera de nuestra casa, y si tenía intención de dejarlo o seguir con esa relación paralela mientras yo seguía aquí fingiendo que no veía cómo mi matrimonio se desmoronaba. Laura apoyó los codos en las rodillas y se sujetó la frente con las manos. Respiró hondo antes de decir, no sé qué quieres que te diga que no te haya dicho ya. Ese intento de hacerse la confundida me terminó de sacar de quicio, pero mantuve la voz estable cuando respondí. Quiero la verdad, no lo que crees que me conviene escuchar. Ella levantó la cabeza lentamente, como si le costara sostenerme la mirada, y dijo, fue un error. Un error que no debería haber pasado. Me arrepiento. Le pregunté por qué lo había hecho, pero en vez de explicarlo de manera clara, empezó a divagar sobre sentirse desconectada, sobre una etapa difícil, sobre sentirse sola incluso dentro de casa, frases que no decían nada concreto y que parecían sacadas de una excusa estándar.
Le pedí que dejara de hablar en abstracto y dijera algo que pudiera entender como un hecho, no como una sensación vaga. Ella insistió en que no sabía cómo explicarlo y que yo tampoco estaba bien últimamente, como si buscara repartir culpas para suavizar su posición. Ahí perdí parte de la calma que me quedaba. Le dije que no mezclara mis defectos con su decisión de meterse con otro en un trastero mientras yo estaba arriba preparando la cena para los tres. Le dije que si yo estaba distante era desde que descubrí lo suyo, no antes, y que no intentara reescribir la historia para sentirse menos culpable. Ella entonces levantó la voz, quizá por primera vez en toda la semana. No fue algo planificado. No fue algo que buscara. Pasó y ya está. Le respondí que las cosas no pasan cuando requieres mensajes, quedadas previas, excusas, mentiras y llaves que no deberían salir de casa. Que aquello no era un resbalón impulsivo, era una cadena de decisiones. Que lo admitiera o no, lo había elegido. Cuando vio que yo no tragaría nada sin cuestionarlo, empezó a dar más detalles, pero sin consistencia. Dijo que lo había conocido tiempo atrás, aunque al principio dijo que no lo conocía. Dijo que habían hablado un par de veces, luego dijo que habían sido varias semanas. Dijo que fue solo un par de encuentros, pero cuando le pregunté en qué fechas, no supo responder sin contradecirse. Cada cosa que decía desmontaba la anterior, como si inventara sobre la marcha. Eso me hizo entender que el problema no era solo lo que había hecho, sino lo poco dispuesta que estaba a asumirlo sin manipular la historia. En un momento dado le pregunté si seguía hablando con él. No respondió. Le repetí la pregunta. Bajó la mirada y dijo que no sabía cómo contestar. Ahí tuve que poner las manos sobre la mesa para mantener el control, porque todo mi cuerpo quería levantarse y salir de la habitación para no escuchar más mentiras. Pero me obligué a quedarme. Le pedí que dijera la verdad, aunque fuera dura, porque no tenía sentido reconstruir nada si la base ya era una farsa. Finalmente admitió que él la había vuelto a contactar unos días atrás y que no le había contestado, pero lo dijo de una manera tan insegura que era evidente que yo no era el único que dudaba. Le pregunté si pensaba dejar el trabajo para evitar verlo si era alguien relacionado con su entorno laboral, pero negó rápidamente y dijo que él no tenía nada que ver con la oficina. Eso tampoco me tranquilizó, porque significaba que podía verlo cuando quisiera sin que yo lo supiera, en cualquier parte, sin dejar señales, sin tener que justificar horarios. Cuanto más decía, más claro quedaba que su intención no era arreglar nada conmigo, sino minimizar daños y evitar una ruptura inmediata, como si estuviera manteniendo a flote una relación que ya había decidido abandonar sin tener aún el coraje de hacerlo abiertamente. Le dije que necesitaba una respuesta clara sobre si le importaba nuestro matrimonio o no. No le pedí promesas, solo claridad. Y su silencio fue la peor respuesta posible. Ni un sí, ni un no, solo un largo silencio que se hizo eterno y que confirmó lo que yo llevaba sospechando desde el primer día en el que la vi en el trastero. No estaba aquí conmigo, al menos no emocionalmente. Podía seguir compartiendo techo, responsabilidades y conversaciones superficiales, pero ya no era parte de esto. Ya no estaba en el mismo sitio que yo. Y aunque doliera aceptarlo, ya había elegido. Cuando terminó la conversación, o lo que quedaba de ella, Laura se levantó y se fue a la habitación sin decir nada más. Supe, por cómo cerró la puerta, que no tenía fuerzas para seguir discutiendo, pero también entendí que no las buscaba. No intentó acercarse, no intentó arreglar nada, no intentó detenerme cuando le dije que la confianza estaba rota. Simplemente se fue. Yo me quedé en la mesa del salón, mirando el vaso vacío que no había tocado durante toda la discusión, sintiendo un cansancio que no tenía nada que ver con falta de sueño. Esa noche no dormí. Ni en el sofá ni en la cama. Caminé por el pasillo, entré al cuarto del niño para verlo dormir un rato, salí y volví al salón. Empecé a pensar en lo que vendría.
en lo que tendría que hacer, en cómo sería la casa a partir de ahora. Y sobre todo, en cómo iba a organizarme para que mi hijo no se viera arrastrado por la caída de algo que él no había roto. Cuando amaneció, supe que la siguiente parte sería inevitable. No bastaba con haber descubierto la traición ni con haberla confrontado. Ahora tocaba decidir qué hacer con lo que quedaba en pie, y si valía la pena reconstruir algo que venía fracturado desde mucho antes de que yo lo supiera. La decisión no fue algo que surgiera de repente ni producto de un arrebato. No soy de esos que actúan en caliente, y menos cuando hay un niño de por medio. Me tomé 2 días para pensarlo, para organizar todo en mi cabeza, para ver qué tan lejos quería llegar y qué cosas estaba dispuesto a hacer sin arrepentirme después. Durante ese tiempo, Laura intentó volver a la rutina como si la conversación del sábado no hubiese pasado, como si no me hubiera confesado que no sabía si me quería, que no estaba segura de si quería seguir, que no podía garantizar que lo suyo con ese otro tipo hubiera terminado. Yo la dejé hacer, fingí estar más calmado, volví a dormir en la cama cuando ella no estaba en casa, y me mostré algo más participativo en casa, pero no porque creyera que había solución, sino porque necesitaba que bajara la guardia. No le conté a nadie, ni siquiera a mi hermana, ni a mis amigos, porque sabía que cualquier cosa que dijera en voz alta me pondría en una posición vulnerable y ya bastante tenía con sentirme ridículo cada vez que la miraba y me acordaba de todo lo que me había ocultado. El primer paso fue pedir un día libre en el trabajo. Lo hice sin dar explicaciones, solo dije que tenía que resolver unos asuntos personales y que necesitaba ese margen para moverme tranquilo. Ese día me levanté antes que todos, dejé preparado el desayuno, llevé al niño al cole y volví a casa cuando Laura ya se había ido. Revisé sus cosas sin remordimientos. Abrí su armario, busqué en los cajones de su escritorio, revisé su portátil, su agenda, la mochila del gimnasio y el segundo cajón del baño. No estaba buscando nada específico, solo señales, detalles, papeles, algo que me diera una idea de quién era ese tipo o de cómo habían estado contactando. Encontré 2 recibos de cenas en un restaurante de Majadahonda, uno de hacía 3 semanas, otro de hacía casi 2 meses. Laura y yo no íbamos allí desde antes del verano, y era un sitio caro, no uno donde va sola a comerse una ensalada. Tomé fotos con el móvil y guardé los originales en una carpeta. Después fui al coche y revisé su guantera. Ahí encontré una tarjeta de un tal Rubén, entrenador personal. Al principio no supe si tenía relación con lo otro, pero luego recordé que hacía unos meses Laura decía que quería ponerse en forma otra vez y que iba a empezar clases con un preparador que le recomendó una compañera. Supuestamente solo fueron 2 clases y luego lo dejó. Sin embargo, el contacto seguía ahí, junto con una tarjeta con el nombre del gimnasio y un número escrito a mano en la parte trasera. Lo anoté todo. No sabía si Rubén era él o si era solo parte de una historia más grande, pero tenía que comprobarlo. Fui al gimnasio con la excusa de preguntar precios y rutinas para inscribirme. Era un sitio moderno, con gente joven, música alta y esas frases motivacionales pegadas en las paredes. Pedí información, fingí estar interesado, pregunté si había entrenadores personales y si Rubén estaba disponible. Me dijeron que ya no trabajaba ahí, que lo había dejado hace más de un mes para montar algo por su cuenta. Pregunté si sabían dónde entrenaba ahora, como quien busca al profesor que le han recomendado. Me dieron un número de contacto y una dirección. No dije nada más. Al salir, me senté en el coche y marqué el número desde un móvil viejo que tenía guardado en casa para cuando Iván usaba YouTube sin tocar el mío. Me puse un nombre falso, dije que venía recomendado por una excompañera de trabajo y que estaba buscando clases privadas. Me respondió él directamente, voz joven, acento de barrio, tono confiado, demasiado confiado. Me dijo que trabajaba con pocos clientes y que podía hacer una excepción si había seriedad. Le pedí precio, disponibilidad y lugar.
Me citó para una primera clase de prueba el miércoles siguiente en una sala que alquilaba por horas cerca de Moncloa. Confirmé y corté. No tenía duda ya. Laura me había mentido en todo. Rubén era él, o al menos uno de ellos. Esa misma noche, durante la cena, fingí interés por retomar el gimnasio, le conté que había pensado en volver a moverme un poco, que la espalda me estaba jodiendo desde hacía tiempo y que había pedido referencias de un entrenador personal. Le dije que me habían recomendado un tal Rubén, que me sonaba pero no estaba seguro de dónde. Ella se quedó paralizada solo medio segundo, pero fue suficiente. Me dijo que no recordaba a ningún Rubén, que quizás era el mismo con el que había hecho una clase hace meses, pero que apenas lo conocía. Le pregunté si lo recomendaría. Dijo que no lo conocía tanto. Ese fue el momento en que me convencí de que no había vuelta atrás. Si después de todo seguía mintiendo con esa soltura, no era solo traición, era desprecio. Y yo no iba a permitir que me trataran como a un idiota que no se entera de nada. El día de la clase de prueba fui con ropa deportiva, el móvil grabando en el bolsillo del pantalón y una lista de preguntas preparada en la cabeza. Rubén era joven, más joven que Laura y que yo. Tendría unos 30 como mucho, pelo corto, cuerpo marcado, sonrisa de esas que saben lo que hacen. Me recibió con entusiasmo, como si realmente creyera que yo era otro cliente interesado. Empezamos con ejercicios básicos, y mientras corregía mi postura, me soltaba frases motivadoras, todas muy ensayadas. Aproveché cada pausa para sacarle conversación. Le dije que estaba casado, que mi mujer quería que me pusiera en forma, que a ella le encantaba entrenar también. Le pregunté si muchas mujeres lo contrataban, si había tenido clientas casadas. Me respondió que sí, que muchas, que el problema era que luego algunas se confundían. Lo dijo riendo, como si fuera algo normal, como si follarse a mujeres casadas fuera parte del trabajo. No me ofendí. Lo dejé hablar. Le pregunté si alguna vez había tenido que cortar con alguna porque se había enganchado. Dijo que sí, que más de una, y que por eso ya no entrenaba a ciertas personas, que era mejor mantenerlo profesional. Cuando terminó la clase, le pedí que me diera su tarifa para el mes completo, le dije que me lo pensaría y que le escribiría. Me fui directo al coche, detuve la grabación y la escuché entera. Su tono, sus risas, sus respuestas, todo encajaba. No decía nombres, no mencionaba a Laura, pero sabía perfectamente lo que estaba diciendo y con quién estaba hablando. Me costó llegar a casa sin estampar el coche contra un muro. Esa noche no dije nada. Dormí en la cama, al lado de ella, sintiendo cómo respiraba tranquila mientras yo no podía ni cerrar los ojos. No era solo lo que había hecho, era la forma en que se permitía seguir caminando por la casa como si no pasara nada, como si yo fuera un mueble más en una rutina que ya no le importaba. Ya no tenía miedo de perderme. Eso me quedó claro. El viernes por la tarde, cuando Iván se fue con mi cuñada a dormir allí como hacían a veces, me senté frente a ella y le dije que sabía quién era Rubén. Le dije que lo había visto, que había hablado con él, que tenía la grabación. No gritó, no lloró, no negó. Solo preguntó, ¿qué vas a hacer? Le respondí que lo sabría pronto. Me levanté, agarré mi chaqueta y salí. No dije a dónde iba ni cuándo volvería. Pero esa noche ya tenía todo claro. El siguiente paso no iba a ser una conversación. Iba a ser una acción. Y no sería para salvar nada. Iba a ser para dejar claro que conmigo no se juega. Que si alguien me rompe, al menos se lleva una parte suya rota también. La noche que salí de casa sin avisar no fui a emborracharme ni a dormir en casa de un amigo ni a pasear para calmarme. Fui al centro, al piso viejo de mi primo Sergio, el mismo que me ayudó años atrás a montar la reforma del local de mis suegros. Él ya no vive allí, pero sigue teniendo las llaves porque lo usa para guardar herramientas.
Le pedí hace semanas que no cambiara la cerradura, sin decirle por qué, solo que estaba preparando algo y que necesitaba un lugar vacío por unas horas. Me dijo que lo usara sin problema, que me avisara antes de entrar por si dejaba algo de valor. No preguntó nada más porque sabe que cuando estoy serio, es mejor no insistir. Esa noche llevé mi portátil, una botella de agua, la grabación de Rubén y la copia de todos los papeles que había conseguido durante las semanas anteriores. Me senté en el salón pequeño con el portátil sobre la mesa y comencé a escribir el correo. Sabía exactamente a quién iba dirigido, qué asunto poner, qué tono usar. No iba a ser un texto vengativo ni una amenaza. Iba a ser algo simple, ordenado y claro, con toda la información necesaria para destruir su imagen sin margen de defensa. La primera destinataria fue Isabel, la jefa de Laura en la asesoría. A ella le envié una carpeta comprimida con copias de los recibos que encontré en su bolso, la grabación de Rubén hablando de sus clientas casadas y una cronología aproximada de los días en los que ella supuestamente había trabajado horas extras y que coincidían con los tickets del restaurante y la ubicación que registré en una app de rastreo instalada en su móvil cuando dormía. No incluye insultos ni comentarios personales, solo hechos. El objetivo no era solo que perdiera su imagen profesional, sino que supiera que ya no podía moverse como antes sin que hubiera consecuencias. El segundo destinatario fue su madre. Esa mujer que durante años me miró como si yo no fuera lo suficientemente bueno para su hija. Esa mujer que cada domingo me ponía la sonrisa justa para mantener la educación y luego cuchicheaba con sus hermanas sobre cómo Laura podría haber aspirado a más. Le escribí con respeto, pero sin suavizar el golpe. Le dije que su hija había decidido romper su familia de la forma más cobarde posible y que yo no iba a ocultar más la verdad por vergüenza ajena. Le adjunté las pruebas. El tercero fue Rubén. No su número de teléfono, que seguramente habría bloqueado al primer intento. Lo busqué en redes sociales, encontré su perfil de Instagram y le envié un mensaje directo con la grabación completa y una nota que decía: esto lo tiene su jefe nuevo, y posiblemente su próxima clienta también. Nos vemos. Después de eso, me tomé un descanso, caminé hasta el bar de la esquina, pedí un café, volví al piso y comencé a imprimir todo. Tenía una impresora portátil vieja que me prestó mi cuñado cuando estaba montando un catálogo para el negocio. Saqué más de 50 hojas entre capturas de mensajes, ubicaciones, fotos y documentos. Todo bien ordenado, con fechas. Lo metí todo en un sobre grande y al día siguiente lo dejé en el buzón de casa de Laura. No se lo entregué en mano porque no necesitaba verla. No quería oír sus explicaciones, sus gritos ni su llanto. Solo quería que supiera que ya no era dueña de su propia narrativa. Que por primera vez en todo este lío, era yo quien tenía el control. No le dejé nota. No firmé. Solo el sobre. Ese día no volví a casa. Me quedé en casa de Sergio, que se enteró de todo cuando llegué con cara de no tener nada más que perder. Me sirvió un plato de pasta recalentada, me ofreció una manta y me dijo que me quedara el tiempo que necesitara. Dormí por primera vez en semanas sin sobresaltos. No fue un sueño profundo, pero al menos no me desperté pensando si Laura estaba acostada con otro o si me estaba mintiendo de nuevo. Al día siguiente me levanté temprano, recogí todo lo que había usado y volví a casa como si nada. Cuando entré, Laura estaba sentada en la cocina con el sobre abierto sobre la mesa, los ojos rojos y una expresión que no había visto en ella nunca. No era tristeza. Era miedo. No dijo ni una palabra. Yo tampoco. Me fui directamente a ducharme, salí, preparé la ropa del niño para el cole de lunes, revisé los correos del trabajo y pasé el resto del día en silencio. Esa noche dormí en la cama. El lunes por la tarde, me llamó su madre. No para insultarme ni para defenderla. Me llamó para pedirme que no metiera al niño en esto, que pensara bien lo que estaba haciendo,
que entendía que estaba dolido, pero que lo mejor era dejarlo en privado. Le respondí que su hija ya había decidido cómo iba a romper la familia cuando bajó al trastero con otro. Que lo que yo estaba haciendo era simplemente mostrar lo que ella había escondido. Colgó sin decir nada más. Esa misma noche, Rubén me bloqueó en Instagram. Un amigo que lo seguía me dijo que había borrado su perfil unas horas después. Suponiendo que el mensaje le había afectado más de lo que pensaba, decidí cerrar esa parte. Ya había hecho lo suficiente. No necesitaba más pruebas de que mi golpe había sido limpio y directo. Laura no volvió a mencionarlo. No me pidió perdón, no me gritó, no me reclamó nada. Pero empezó a comportarse como alguien que sabe que está a punto de perderlo todo. Limpieza obsesiva, intentos de conversación, detalles con el niño que antes delegaba en mí. Todo inútil. 3 días después le dije que íbamos a separarnos. No le di opción a discutir. Le dije que no quería negociar una convivencia falsa ni prolongar algo que estaba muerto desde el día que bajó al trastero. Le pedí que fuera honesta con Iván cuando llegara el momento de explicárselo y que no intentara ponerse como víctima. Me miró con la boca entreabierta, como si no esperara que lo dijera tan frío, tan claro, tan definitivo. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no. Que para estar con otra, primero tenía que sacármela a ella del sistema, y eso tardaría. Pero que no era su problema. Su problema era lo que había hecho con lo que teníamos. A partir de ese día empezamos a dividir cosas. Yo me quedé en casa porque el contrato estaba a mi nombre. Ella se fue con su madre. El niño lo llevamos alternando según el calendario que le propuse, sin abogados por ahora. Ella aceptó sin rechistar, quizá por culpa, quizá por miedo a que yo siguiera mostrando más cosas. No sé. Ni me importa. Lo que sé es que no dejé que se fuera sin haber pagado algo real. No económico. No físico. Sino su imagen, su prestigio, la falsa estabilidad que tanto se empeñaba en mostrar. Eso ya no lo tiene. Eso se lo quité yo. Y no me arrepiento. No un solo segundo. La última conversación fue una tarde de domingo, una semana después de que se hubiera ido de casa. Habíamos quedado en un parque cerca del piso de su madre para que Iván jugara un rato antes de llevarlo conmigo, y como ya empezaban los días fríos de diciembre, ella llegó con un abrigo largo, bufanda y ese gesto que ponía cuando sabía que tenía que hablar de algo serio pero no quería hacerlo. El niño se fue corriendo al columpio nada más ver a otros críos, y yo me quedé de pie, con las manos en los bolsillos, esperando que empezara ella, porque no tenía ninguna intención de hacerle fácil el momento. No me interesaba su versión de los hechos, ya la había escuchado con sus medias verdades y sus lagunas convenientes, ni tampoco esperaba una disculpa porque ya había tenido días suficientes para ofrecerla y eligió no hacerlo, pero notaba que quería cerrar algo, que no se había ido en paz, que había cosas que le daban vueltas en la cabeza y necesitaba decirlas aunque supiera que no cambiarían nada. Empezó diciendo que había pensado mucho en todo lo que pasó, que entendía que lo que hizo no tenía perdón, que había sido una cobarde, una egoísta y que había hecho daño no solo a mí sino también al niño, y que eso era lo que más le pesaba, que él no merecía una familia rota por una decisión suya tomada sin pensar. Le respondí que no era exactamente así, que no había sido una decisión sin pensar, que nadie se mete en una cama o en un trastero con otro sin haber recorrido antes muchos pasos, y que yo no podía permitir que resumiera todo como un error puntual cuando lo que hizo fue construir una mentira sostenida durante semanas. Me miró sin discutirlo, y esa vez no buscó excusas. Dijo que tenía razón, que no estaba intentando justificarlo, solo explicarlo, que desde hacía tiempo se sentía invisible en casa, que sentía que éramos dos compañeros de piso que se organizaban bien con el niño pero que habían dejado de hablar, de tocarse, de mirarse como pareja, y que aunque eso no justificaba nada,
si explicaba por qué había sido tan fácil para ella caer en algo que en otro momento habría rechazado. No le negué que las cosas estuvieran frías, porque lo sabía. Le dije que sí, que yo también noté que ya no había lo mismo de antes, que había días en los que no hablábamos más allá de lo práctico, que las noches eran rutinarias y que el cansancio se había instalado en medio, pero que esa es la vida real, que todas las parejas pasan por eso, que lo que se hace en esos momentos es luchar o hablar o intentar arreglarlo, no irse con otro como si uno fuera una adolescente en crisis buscando emociones nuevas. Ella asintió, y ahí por primera vez en mucho tiempo la vi llorar de verdad, sin hacerse la víctima, sin manipulación, sin ese llanto contenido que parece más para calmar la culpa que para expresar un arrepentimiento sincero. Dijo que no tenía cómo arreglarlo, que entendía que ya era tarde, pero que si podía hacer algo para que la convivencia con el niño fuera lo más sana posible, lo haría sin dudarlo, que no iba a pelear por dinero, por custodias, ni por derechos, porque no sentía que tuviera ninguno después de lo que había hecho. Le dije que eso era lo mínimo que podía hacer, que si me llegaba una sola queja del colegio porque Iván notaba tensión o si alguien en su entorno lo usaba como peón en alguna discusión, no iba a tener más contemplaciones. No amenacé con abogados ni con peleas legales, no porque no pudiera, sino porque quería que supiera que aún podía hacer las cosas bien si elegía no seguir hundiéndose. Después de eso, hubo un silencio largo. Miramos al niño que seguía jugando, ajeno a todo, riendo como si nada, y en ese momento sentí por primera vez en semanas una tristeza que no venía de la rabia, sino de la pérdida real, de ver algo que se había roto del todo y que no iba a poder reconstruirse. No porque no se pudiera perdonar, sino porque yo ya no tenía fuerzas ni voluntad para hacerlo. Ella se dio cuenta de eso sin que yo lo dijera. Me miró y preguntó si creía que algún día podría perdonarla. Le dije que quizás, pero que no iba a volver con ella. Que aunque la vida diera vueltas, aunque un día estuviéramos tomando un café sin querer matarnos, aunque el tiempo suavizara todo, yo no podía volver a compartir cama, casa ni rutinas con alguien que tomó la decisión de poner en riesgo nuestra familia por algo tan cutre. Le dije que me dolía más cómo lo hizo que el hecho en sí. Que si al menos hubiera tenido el valor de decir que se sentía vacía, que quería separarse, que ya no me amaba, lo habría respetado. Me habría roto igual, sí, pero al menos habría sido sincero. Lo que hizo fue usarme como escudo, como soporte económico, como compañero logístico, mientras ella tenía su ratito de emociones con alguien más. Y eso es algo que no se arregla ni con perdón ni con tiempo. Ella no intentó convencerme de lo contrario. No dijo que yo también había fallado, ni intentó girar la conversación para repartir culpas. Me dijo que entendía, que aceptaba mi decisión y que no esperaba nada más. Que solo quería saber si iba a poder hablarme en algún momento sin que la tratara como una enemiga. Le respondí que lo sabría cuando pasara, que no podía prometerle nada porque no sabía cómo iba a sentirme en el futuro. Que hoy, ahora, lo único que podía garantizar era que iba a ser correcto con ella por respeto al niño, pero que fuera de eso, no tenía ningún interés en mantener una relación cordial inmediata. No porque quisiera castigarla, sino porque no me salía. Nos despedimos sin abrazos ni frases sentimentales. Ella se quedó sentada en el banco, mirando cómo el niño seguía jugando, y yo fui a buscarlo para volver a casa. En el camino de vuelta, él me preguntó si íbamos a ir todos juntos a cenar como antes. Le dije que ya no, que mamá y papá iban a vivir en casas separadas, pero que él iba a estar con los dos igual. No preguntó mucho más. Asintió y volvió a mirar por la ventana. Con el tiempo, la rutina empezó a estabilizarse. Las entregas y recogidas se hicieron normales, las conversaciones con ella se limitaron a lo esencial, y poco a poco dejé de despertarme cada día con esa angustia en el pecho. No fue rápido, pero fue real. Dejé de revisar cosas, dejé de pensar qué hacía o con quién,
porque entendí que lo importante no era castigarla eternamente, sino centrarme en mí. Empecé a salir más, a hacer cosas por mi cuenta, a recuperar partes de mí que había dejado apagadas durante años por mantener la rutina familiar. No me volví cínico ni dejé de creer en las personas, pero sí aprendí a estar más alerta, a no dar por sentado que la estabilidad es lo mismo que la felicidad, y que si no se habla a tiempo, se pudre todo por dentro sin que te des cuenta. Hoy, si me preguntan si la odio, digo que no. Tampoco la perdono del todo. Pero ya no me duele como antes. Ya no le doy espacio en mi cabeza como al principio. Me destruyó, sí, pero no me dejó roto. Porque al final, lo importante no es lo que te hacen, sino lo que haces con lo que queda después. Y yo, al menos, con todo eso, me reconstruí solo. Y estoy en paz. No feliz del todo, pero en paz. Y eso ya es bastante.